Hola profesores y compañeros, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los factores protectores e indicadores de salud. Para iniciar nuestra plática tenemos que definir los factores protectores, y estos son aquellos que reducen la probabilidad principalmente de emitir conductas de riesgo. Estos factores cumplen una función beneficiosa en el estado de salud del individuo, ayudándolo a que su adaptación al ambiente físico y social se dé de la mejor manera posible. Los factores protectores pueden considerarse como los recursos que tiene un individuo para enfrentar su desarrollo y por lo tanto sus eventos vitales. Son aquellas características, rasgos, habilidades, competencias, medios que pueden ser tangibles e intangibles. Los factores de protección, al estar presentes, favorecen la resistencia ante el riesgo y fomentan resultados caracterizados por patrones de adaptación y competencia, estando presentes en diversos momentos dentro de la familia, la escuela, la religión, el deporte y el trabajo. Algo muy importante dentro de los factores protectores es la familia, debido a que esta es el primer entorno social en la cual se desarrolla. Es considerada como el primer órgano de modelado, así como de aprendizaje y socialización. Por lo tanto, es ahí donde radica la influencia que ha sido reconocida como un importante factor condicionante. Esto puede explicarse con el modelo de la teoría del aprendizaje social, la cual propone que los individuos son capaces de aprender por experiencia indirecta, es decir, por medio de la observación de un modelo o de instrucciones, sin que la persona cuente necesariamente con experiencia de propia mano, y ésta la podría obtener en primera instancia de aquellos que los rodean, significando así su propia familia. Es así como dichos factores de protección se han identificado en tres principales protagonistas. Número 1, el individuo. Número 2, la familia. Y número 3, la comunidad. Los factores de protección no necesariamente necesitan ser intrínsecamente beneficiosos. En los últimos años, el término factor de protección se ha utilizado para referirse a todos los factores asociados a resultados positivos, independientemente de la procedencia o no de exposición a situaciones de alto riesgo. Una forma de clasificación que tenemos con respecto a estos factores es mediante tres tipos de modelos: el modelo compensatorio, el modelo protector y el modelo desafiante. El modelo compensatorio se da cuando un factor de protección actúa en una dirección opuesta a un factor de riesgo. El modelo protector da un paso más allá con respecto al modelo compensatorio. Es aquel en donde las cualidades o los recursos moderan los efectos de un riesgo y por lo tanto de un resultado negativo, por lo cual nos referimos ya a situaciones adversas y actúan en tanto pretenden modificar los efectos de un riesgo o reducir la probabilidad de un resultado negativo. El modelo desafiante es aquel en la cual la relación entre un factor de riesgo es curvilínea, es decir, la exposición a niveles bajos y altos ante un factor de riesgo se asocia con resultados negativos, pero niveles moderados de riesgo se relacionan más con resultados positivos. Esto indicaría que la exposición a bajos niveles de riesgo ayudarían a preparar a los individuos a afrontar riesgos futuros. Por lo tanto, y apoyados con los modelos previamente comentados, podemos mencionar que ambos tipos de factores, tanto protectores como de riesgo, suelen ser el resultado de procesos iniciados tiempo atrás y en ocasiones incorporando valores culturales como pueden ser el patrimonio social. Sin embargo, son susceptibles de ser reforzados y también de igual forma de desaparecer. La interacción entre ellos es dinámica, cambian dependiendo de las etapas del desarrollo y pueden variar de acuerdo con la situación de adversidad. También pueden actuar de manera independiente o incluso interactuar entre ellos, intensa o moderadamente, con el fin de prevenir o minimizar el resultado de la crisis o de la adversidad crónica. El desafío más evidente de los últimos años ha sido la implementación de estrategias de prevención
que fortalezcan los factores protectores en las escuelas, familias y comunidades. Con esto, sentando las bases para que se desarrollen de una mejor manera con respecto a los factores de riesgo y generando también las herramientas que va a requerir el individuo para poder llevar a cabo mejor su desarrollo dentro de la sociedad. Ahora bien, vamos a pasar a los indicadores de salud. Para poder entender qué es un indicador de salud, tenemos primero que conceptualizar algunas definiciones. Para esto vamos a iniciar con la definición de salud. La salud es un concepto que debe examinarse a la luz de diferentes referentes culturales y teóricos, razón por la cual depende de un periodo histórico y del lugar en el cual se formula su definición. La Organización Mundial de la Salud en el año de 1947 afirmó una definición con respecto a la salud de la siguiente manera: es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición ha tenido múltiples revisiones a través de la historia, siendo algunos críticos su postura con respecto a ella de un carácter utópico e inalcanzable. Sin embargo, también hay quienes consideran que la definición brindada por la OMS constituye una alternativa aceptable y por lo tanto un avance propuesto con respecto a los modelos exclusivamente biológicos, destacando la importancia de la interacción entre diversos sectores y no solamente el sector salud, dando por lo tanto un estado de completo bienestar y una interacción de múltiples disciplinas con el objetivo de brindar el máximo bienestar al individuo. Comprendiendo y basándonos en la definición de la OMS, es importante también definir dos diferentes conceptos, tanto medir como medición, que son conceptos que muchas veces se utilizan para la misma cosa. Sin embargo, sus definiciones son un poco diferentes. Medir nos habla del procedimiento de aplicar una escala patrón a una variable o un conjunto de variables, mientras que medición se refiere a la extensión, la dimensión, cantidad que resulta de ese proceso al aplicar ese patrón a un atributo. Según Oscar Morgenstern, un destacado economista estadounidense de origen alemán, quien en los años 40 propuso la idea de la medición de variables con respecto a la salud, comentando que abarcaba diferentes niveles de medición que podían generarse de dos principales maneras: uno, por la observación directa de la persona, y dos, por la observación de un grupo poblacional. Con respecto a la observación directa de la persona, podemos mencionar algunos ejemplos, como pueden ser la presión arterial, como es la medición de la glucosa en el cuerpo, o también el acceso de las personas a los servicios de salud cuando éstas requieren de dichos servicios. Por la observación de un grupo poblacional o un lugar, se tiende a utilizar medidas estadísticas, como por ejemplo pueden ser las tasas, proporciones, medias, medianas, como por ejemplo dentro de la tasa de prevalencia de algunas enfermedades, como puede ser la hipertensión o la diabetes, el porcentaje de un determinado grupo etario con respecto a una condición especial, el consumo de glucosa o de azúcar o sal por cada persona dentro de un municipio, o por ejemplo también como puede ser la media de supervivencia de una determinada enfermedad con respecto a un grupo en la población. Cuestión que va a ser muy importante para nosotros tener nociones sobre los indicadores de salud. Con respecto a las mediciones generadas a partir de la observación de grupos o lugares, se pueden usar principalmente para generar indicadores y pueden clasificarse en tres grandes grupos. La primera, mediciones consolidadas de salud; la segunda, mediciones ecológicas o ambientales; y la tercera, mediciones globales. Las mediciones consolidadas de salud son mediciones que resumen las observaciones de individuos en cada grupo observado. En palabras más sencillas, miden la salud en la población, con, por ejemplo, algunas medidas de estadísticas que pueden ser
medias, medianas proporciones. Para ello existen algunas por mencionar. Por ejemplo, la tasa de prevalencia de hipertensión en hombres y en mujeres de un determinado grupo etario. Las mediciones ecológicas o ambientales se refieren a características físicas del lugar en el cual los grupos de población viven o trabajan. Algunas de estas características pueden ser difíciles de medir. Por ejemplo, la exposición a la contaminación atmosférica, a horas diarias de luz solar o, por ejemplo, también a la exposición de luz ultravioleta. Es algo importante de determinar porque nos hacen referencia a mediciones que están con respecto al ambiente y por lo tanto son factores externos al individuo. Por último, las mediciones globales son atributos del grupo o del lugar sin análogos a nivel individual. Se consideran indicadores contextuales, pero que dan un poco más de marco a las dos anteriores. Por hablar de algunas, tenemos como por ejemplo la densidad poblacional, el índice de desarrollo humano y también el Producto Interno Bruto per cápita. La expresión indicador de salud se usa como un sinónimo de indicador de salud de la población, en contraparte a lo que pudiera ser un indicador únicamente del individuo. Por tanto, dicha información de los grupos o lugares, generada por medio de mediciones consolidadas de salud, se tiende a utilizar o definir un evento de interés en específico, una población de referencia y por lo tanto también criterios de inclusión y exclusión. En el campo de la salud pública existe una jerarquía de conceptos. El dato es la unidad primaria, que al trabajar con ella genera un indicador. Este, una vez analizado, genera información que luego de ser interpretada da como último resultado el conocimiento, el cual debe divulgarse por medio de procesos de comunicación adecuados y eficientes para influenciar la toma de decisiones relacionadas con el proceso de salud y generar acciones que beneficien a este proceso, así con la conclusión de un impacto dentro de la salud pública. Un indicador es una medición que refleja una situación determinada. Todo indicador de salud es una estimación, lo que implica una medición con cierto grado de imprecisión. Son mediciones resumidas capaces de revelar o medir de una manera sencilla una situación que no es obvia por sí misma, capturando información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño incluso de un sistema establecido dentro de una población determinada. En resumen, los indicadores de salud intentan describir y monitorear la situación de dicho proceso de salud en una población. Los atributos se refieren a las características o cualidades de ese proceso y las dimensiones de salud comprenden el bienestar físico, emocional, espiritual, ambiental, mental y social. Los indicadores son dinámicos y responden a situaciones y contextos temporales y culturales específicos. Por ejemplo, en la actualidad se ve un proceso acelerado con respecto al envejecimiento de la población, así como un incremento también en las enfermedades crónico-degenerativas. Para clasificación, los indicadores de salud tienden a ubicarse en positivos y negativos, en manera de cómo se desarrollan estos con el concepto de salud. Los indicadores de salud se consideran positivos cuando mantienen una relación, asociación o correlación directa con el estado de salud. Cuanto mayor sea su magnitud, mejor será el estado de salud de los sujetos de esa población. Por mencionar algunos ejemplos, la esperanza de vida al nacer es un indicador de supervivencia a largo plazo. Por lo tanto, puede considerarse como un indicador de salud positivo. Algunos otros ejemplos son, por ejemplo, la proporción de casos de una determinada enfermedad con curación, la cobertura de vacunas o la necesidad satisfecha de programas y el abarco a la población total.
Los indicadores se consideran negativos cuando mantienen una relación o asociación inversa con el estado de salud. Cuanto mayor sea su magnitud, peor será el estado de salud de los sujetos de esa población. Son algunos ejemplos de estos indicadores negativos: la tasa de mortalidad infantil, la razón de la mortalidad materna, la tasa de incidencia de afecciones como por ejemplo el SIDA y la proporción del abandono del tratamiento de algunas enfermedades crónicas. Al hablar nosotros de estas cuestiones en estadística, es importante definir algunos conceptos como pueden ser las tasas. Las tasas van a ser la frecuencia de eventos demográficos ocurridos en una población durante un periodo determinado. Por lo general se toma como base un periodo de un año, dividida entre la población en riesgo de sufrir el evento en ese o durante ese periodo de tiempo. Se expresan por cada 1000 habitantes o 100.000 habitantes. La tasa bruta se calcula para poblaciones totales y la tasa específica para algún subgrupo. La tasa de mortalidad se define como el número de muertes por cada 1000 habitantes durante un año determinado. Al hablar de tasa de mortalidad tenemos, por ejemplo, la tasa dada por edad específica, la cual se define como el número de muertes en un grupo de edad específica por cada 1000 personas en ese grupo de edad, o por causas específicas, que es el número de defunciones por una causa específica por cada 100.000 habitantes. La tasa de incidencia es el número de personas que contraen una enfermedad en un periodo determinado por cada 1000 o 100.000 personas expuestas al riesgo. La tasa de prevalencia es el número de personas que padecen una enfermedad, tanto casos nuevos como anteriores, en un periodo determinado por cada 1000 o 100.000 personas expuestas al riesgo. Y la tasa de letalidad es la proporción de personas que contraen una enfermedad y mueren a causa de la misma en un periodo determinado. El uso de indicadores en el ámbito de la salud pública tiene como objetivo alimentar la toma de decisiones en el ámbito de la salud. La misión es mejorar la salud de la población y reducir las desigualdades. Por lo tanto, dentro de sus principales usos o aplicaciones se encuentran los siguientes. El primero de ellos, la descripción. Los indicadores de salud pueden utilizarse para describir, como por ejemplo algunas necesidades de atención de salud de una población, así como la carga de enfermedad en grupos específicos de determinada población. La descripción de las necesidades de salud de una población puede originar y dirigir la toma de decisiones en cuanto al tamaño y la naturaleza de las necesidades que deben atenderse, los insumos necesarios para enfrentar el problema o los grupos que pueden o deben recibir mayor atención entre las siguientes funciones. La predicción. Los indicadores de salud pueden usarse para prever resultados en relación al estado de salud de una población, a la cual denominaremos como una predicción, o a un grupo determinado de pacientes, la cual puede considerarse como un pronóstico. Estos indicadores se usan para medir el riesgo y pronóstico individuales, así como la predicción de la carga de enfermedades en diferentes grupos de población. Pueden de igual manera predecir el riesgo de brotes de enfermedades, por lo que pueden asistir en la prevención de las situaciones en caso de presentarse alguna epidemia o ayudar a frenar expansión en los determinantes de los problemas de salud. La explicación. Los indicadores de salud pueden ayudar a comprender por qué algunos individuos de una población son sanos y otros no. En este caso, es posible analizar los indicadores según los determinantes sociales de la salud, como son los roles, las normas de género, la pertenencia a una etnia, los ingresos y el apoyo social, entre otros, además de las interrelaciones entre dichos determinantes. La gestión de sistemas y mejoramiento de la calidad. La producción y observación regular de los indicadores de salud pueden además suministrar retroalimentación con el objeto de mejorar la toma de decisiones en diferentes sistemas y sectores. Por ejemplo, los considerables avances en la calidad de los datos y los indicadores generados se deben en gran medida a la mejora de los sistemas nacionales de salud al momento de recopilar, analizar y monitorear
un conjunto de indicadores básicos de salud. En varios países existen redes institucionales de información de salud que promueven la producción y el análisis de dichos indicadores, por lo que nos ayuda a la retroalimentación de las fuentes de datos y los sistemas de información nacionales. En cuanto a la evaluación, los indicadores de salud pueden reflejar los resultados de las intervenciones en salud. El monitoreo de estos indicadores pueden hacernos una imagen con respecto a la repercusión de las políticas, programas, servicios y acciones de salud, determinando así un progreso o un retroceso y por lo tanto dándonos la oportunidad de hacer dicha evaluación para la mejor toma de decisiones. La promoción de la causa. Los indicadores pueden ser herramientas a favor o en contra de ciertas ideas e ideologías en diferentes contextos históricos y culturales. Un ejemplo es la elocuencia con que los políticos evocan ciertos indicadores de salud en defensa o en contra de determinadas políticas o gobiernos. El uso de indicadores de salud para la promoción de la causa es una de las estrategias más importantes para lograr progreso, puesto que puede orientar la toma de decisiones y mejorar el nivel de salud de la población. Con respecto a la investigación, la simple observación de la distribución temporal y espacial de los indicadores de salud en grupos de la población puede facilitar el análisis y la formulación de hipótesis que expliquen las tendencias y las discrepancias observadas. Por último, la rendición de cuentas. El uso de indicadores de salud puede satisfacer la necesidad de información sobre riesgos, patrones de enfermedad y muerte, tendencias temporales relacionadas con la salud para una diversidad de públicos y usuarios, como son los gobiernos, los profesionales de la salud, los organismos internacionales, la sociedad civil y la comunidad en general. Ofrecer a esos públicos la posibilidad de monitorear la situación y las tendencias de salud de una población cumple un papel primordial en el control social y la evaluación tanto individual como el seguimiento institucional. Es importante comentar con respecto a los atributos deseables que debe poseer un indicador en salud. Dichos criterios pueden escogerse para dar en específico algún criterio para utilizar dichos indicadores, según su finalidad, las fuentes disponibles y el público destinatario, entre otras cualidades. El primero de ellos puede ser la mesurabilidad y la factibilidad, la cual se refiere a la disponibilidad de datos para medir el indicador. Si un indicador no puede ser medido debido a la disponibilidad de datos o si cálculo de que representa es demasiado complejo, por lo tanto va a resultar imposible monitorar fácilmente los avances y el logro de los objetivos. Sin embargo, en la elección del indicador se debe considerar también su utilidad. Por ejemplo, es posible calcular un gran número de indicadores de salud a partir de datos de sistemas nacionales de información que no tengan ninguna relevancia y por ende ningún impacto en la toma de decisiones, que tengan escasa validez y que no sean oportunos o que tengan alguna otra limitación. La validez, que es la capacidad del indicador de medir lo que se pretende medir, está vinculado a la exactitud de las fuentes de datos que se utilizan y el método de medición. Por ejemplo, es habitual que los sistemas de información de mortalidad sean relativamente válidos para calcular el número de defunciones en países con un registro adecuado de estadísticas vitales, pero pueden ser menos válidos para estimar las causas de muerte debido a errores de diagnóstico y codificación. Los sistemas de información con coberturas bajas pueden generar cálculos de indicadores poco válidos debido a un sesgo en la selección. Por ejemplo, si los datos de morbilidad pueden sufrir un sesgo de detención, así como la gravedad del caso influye en la probabilidad de notificación del mismo, lo que significa que es probable que solo los casos más graves se notifiquen. En cuanto a la oportunidad, se refiere a que los indicadores deben ser recopilados y notificados en el momento oportuno. Por oportunidad se entiende aquí el momento en que se necesita el indicador para tomar una decisión relativa a la salud. El tiempo que transcurre entre la recopilación y la notificación de los datos debe ser mínimo para que el indicador transmita información actualizada y no información histórica.
Con respecto a la reproducibilidad, las mediciones deben ser iguales cuando son hechas por diferentes personas usando el mismo método. Un indicador se considerará reproducible si no hay un sesgo por parte del observador, los instrumentos de medición o las fuentes de datos, entre otros factores. La sostenibilidad se refiere a las condiciones necesarias para su estimación continua. Eso depende de las condiciones locales para mantener las fuentes de datos, así como del mantenimiento de la capacidad técnica para la estimación del indicador, sobre todo si es sumamente importante que exista voluntad política. Cabe mencionar que en cuanto más relevante y útil es el indicador para la gestión de salud y más sencilla es su estimación, mayor es la probabilidad de que sea sostenible. En general, los indicadores compuestos con métodos de cálculo más complejos tienen mayor relevancia para la gestión, por lo que se debe tratar de fortalecer las capacidades técnicas para generar los indicadores. Relevancia e importancia. Los indicadores deben suministrar información adecuada y útil para orientar las políticas y programas, así como para tomar decisiones. Por ejemplo, la estimación de tasas de prevalencia de portadores de marcadores genéticos o biológicos predictores de enfermedades para las cuales no existe intervención o método de prevención factible, como por ejemplo el Alzheimer, pueden tener una finalidad académica relevante, pero es irrelevante para la gestión en salud. Por último, la comprensibilidad. El indicador debe ser comprometido por los responsables de emprender acciones, y en particular los que deben tomar las decisiones. La elección entre dos indicadores semejantes que reflejan la misma condición de salud debe guiarse por aquello que en esencia es más fácil de comprender. Por tanto, cuanto mejor se comprenda el indicador, mayor será la probabilidad de que se le considere en la toma de decisiones sobre la salud. Esto resulta importante porque cada uno de estos atributos deberían estar presentes en los indicadores de salud. Sin embargo, dependiendo de cada uno de los eventos expuestos, podemos ocupar diferentes tasas, proporciones, medias o valores estadísticos que sean determinantes para comprender el fenómeno asignado, en este caso la enfermedad de una población en específico. En conclusión, podemos observar que los indicadores en salud y de salud tienen diferentes aspectos que los componen y con ello diferentes usos también. En resumen, los indicadores tienen un papel clave al convertir los datos en información relevante para los responsables de la toma de decisiones en el campo de la salud pública. Los indicadores de salud son relevantes para definir las metas relacionadas con la salud que deben trazarse las autoridades nacionales en dicha materia, por lo cual resulta de vital importancia atender los resultados que de estos indicadores nos muestren. Por ejemplo, en la actual pandemia que nosotros nos encontramos viviendo, la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad, son cuestiones que no resultan simplemente de una estimación, sino de un proceso de medición que requiere muchos elementos para poder dar resultados adecuados. De igual forma, dicha información brindada por los indicadores de salud la podemos utilizar en nuestro ejercicio diario como médicos familiares. Al nosotros identificar las causas prevalentes de enfermedad dentro de nuestra comunidad y con esa información elaborar diferentes programas o acciones que permitan disminuir la presencia de dicho factor, relacionado con lo que veíamos en un principio con respecto a los factores protectores, el poder brindar las bases con respecto a modelos preventivos que resultan en un beneficio para nosotros como médicos y también de igual forma para los sistemas nacionales de salud. Todo esto es información compleja, pero es importante analizarla porque nos da un panorama más amplio sobre las actividades que se realizan día con día y además de ello una comprensión más acertada de lo que van a ser los diferentes programas de salud, los indicadores que tenemos a nuestra disposición y la forma en la cual nosotros podemos incidir de una forma positiva para mejorar las condiciones generales. Les agradezco mucho, hasta pronto.